Alejandro Escalón Espinosa. Él es médico, anestesiólogo, pediatra, algólogo, tanatólogo y paliativista del Hospital Español. Él nos va a hablar sobre la medicina paliativa en el paciente pediátrico. Buenas noches, vamos a hablar de este tema que es muy importante y completamente diferente a lo que ya nos dijeron. La parte de cuidados paliativos, pediátricos es sumamente importante y de aquí en adelante tiene que cambiar esta idea, porque casi todos pensamos que los cuidados paliativos solo son para pacientes adultos, y como esta mamá de este niño que tiene una distrofia muscular dice, los cuidados paliativos son para personas ancianas que se están muriendo, no quiero tener nada que ver con ello. Entonces la idea que tenemos todos, incluyendo a los médicos, es que los cuidados paliativos son para pacientes adultos y no se dan para pacientes pediátricos. Aquí los niños con enfermedades que van a limitar o amenazar su vida merecen una profunda reevaluación tanto cultural como organizativa sobre cómo cuidamos a ellos en el tratamiento que está dirigido en la recuperación a proporcionar la calidad de vida posible. ¿Qué quiere decir esto? Los niños van a ser únicos y por lo tanto vamos a tener un cuidado específico y especial en ellos. Aquí todo lo que vemos en el adulto prácticamente no está diseñado para el niño. Nosotros vamos a basar los cuidados paliativos del paciente pediátrico en la familia. No como nosotros en el adulto pues manejamos al paciente, sí incluimos a la familia, sobre todo al cuidador primario, pero en el paciente pediátrico vamos a requerir que toda la familia sea parte de los cuidados paliativos, no solo el médico, el psicólogo, el tanatólogo y la parte espiritual. Requieren habilidades, organización y recursos diferentes a los adultos, y eso es muy importante. Vean, esta mamá que tiene un paciente con síndrome de Farber, dice, mi bebé tiene una enfermedad rara, me siento muy sola, no sé lo que es y cómo afrontarla. Muchas veces le dan este diagnóstico cuando nace o a veces cuando todavía no nace, y ellos se sienten desolados porque nadie los apoya y se sienten excluidos. Aquí algo importante en el paciente pediátrico es que los cuidados paliativos pueden empezar aún cuando no haya nacido el bebé. Hay pacientes que se diagnostican in útero con una cardiopatía congénita compleja, con algunas alteraciones o malformaciones muy importantes, que los papás deciden llevarlo a término. Entonces aquí en cuanto se diagnostica esta parte, tenemos que empezar a actuar con los cuidados paliativos. Necesitan un apoyo psicológico, tanatológico y de algún médico que les dé la explicación de qué puede pasar. Muchas veces se llega al término del embarazo, nace el bebé y de ahí se decide si tiene una posibilidad de alguna cirugía o de algún tratamiento para que pueda sobrevivir o si va a llegar a la muerte. En la parte del primer año de vida también hay muchas muertes relacionadas con alteraciones, sobre todo de malformaciones. Entonces necesitamos iniciar los cuidados paliativos desde que se hace el diagnóstico. Si se puede prenatal, lo vamos a hacer prenatal. Ya en los niños un poco más grandes hay que explicarles perfectamente qué es lo que tienen. Lo que hablaban de la conspiración del silencio en el adulto se ve mucho en niños. Muchas veces ni siquiera le quieren decir qué enfermedad tiene al niño, y los que están sobre todo en etapa escolar o preadolescencia pues empiezan a investigar y ellos saben que están enfermos. Entonces, por ejemplo, este niño que tiene 7 años, que ya es escolar, dice, no quiero morir, pero tengo miedo a vivir, porque muchas veces ni siquiera se les ha explicado cuál es el pronóstico que tienen y si es bueno o mal pronóstico. En la parte de pediatría, no todos los pacientes que reciben cuidados paliativos son pacientes que van a fallecer. Muchas veces, y muchos de ellos van a ser pacientes que van a tener una cura, pero esta puede ser muy larga. En pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia, tenemos que dar los cuidados paliativos en cuanto en cuanto se diagnostica el paciente, pero muchas veces este paciente se puede curar. Entonces, no todos los pacientes de cuidados paliativos pediátricos van a fallecer, es algo muy importante. Vean, desde 1993 ya hay un hospice especial para niños.
En muchas partes, sobre todo de Europa, hay lugares específicos para dar cuidados paliativos pediátricos. En Estados Unidos hay un hospital que se dedica solo a cuidados paliativos pediátricos. Y aquí tenemos que quitarnos la parte de solo somos médicos y yo no voy a decirle que hagan ciertas cosas diferentes. En la parte de los cuidados paliativos incluye desde musicoterapia, aromaterapia, acupuntura, homeopatía y todas las terapéuticas que se puedan dar para que el paciente o el familiar esté conforme. Muchas veces, si aquí llegáramos a tener aromaterapia con un paciente, ¿qué es lo que hacemos como médicos? ¿Qué es esto? Esto no le sirve y empezamos a tener ciertas limitaciones con nuestro paciente, y se ha visto que en los cuidados paliativos esto funciona y funciona muy bien. Desde 1993 nos llevan muchísimo ventaja. Nosotros ni siquiera en pañales estamos, creo que todavía ni hemos nacido en la parte de cuidados paliativos pediátricos. ¿Qué incluye la parte de cuidados paliativos pediátricos? Incluye el seguimiento del duelo de los miembros de la familia y de otras personas significativas, prestando especial atención en los hermanos. Aquí algo importante es darle el apoyo a toda la familia. Muchas veces el paciente en cuidados paliativos fallece, pero este paciente tiene hermanos. Entonces los papás, ¿qué hacen? Idolatran al niño muerto y prácticamente los otros hermanos dejan de existir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los hermanos pierden un hermano y además pierden a sus padres, porque están idolatrando a un hermano ya fallecido. Entonces, es un trabajo inmensamente grande, no solo médico, como lo digo. Aquí tenemos más atención con el apoyo de todo el tratamiento, todo el equipo multidisciplinario, incluyendo todos, o sea, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el tanatólogo, los de nutrición. El tratamiento paliativo debe ser activo y total del cuerpo, de la mente, del espíritu. Y esto muchas veces nosotros como médicos decimos, bueno, aquí en la parte espiritual no nos vamos a meter mucho porque hay muchas religiones y a lo mejor nosotros solo creemos en una. Pero tenemos que tener cuidado con esta parte. Atendemos muchos pacientes judíos, muchos pacientes de otras religiones, que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto y dar ese apoyo. Si nosotros no lo podemos dar nadie del equipo, tenemos que llamar a alguien, ya sea su sacerdote, su pastor o lo que sea, para que dé este apoyo espiritual a la familia, al paciente y a las personas significativas. Ya dijimos esta parte. Y bueno, la Asociación Americana de Pediatría desde el 2002 define un modelo integrado de cuidados paliativos pediátricos en el que los componentes de los cuidados paliativos se ofrecen en el diagnóstico y va a continuar a lo largo del curso de la enfermedad. Entonces aquí se hace un diagnóstico de lo que sea alguna distrofia muscular, algún tipo de cáncer, alguna enfermedad, diabetes tipo 1, insuficiencia renal. Hay muchas patologías que pueden entrar a esta parte de cuidados paliativos, y como les dije, no quiere decir que todos estos pacientes vayan a fallecer. Muchos de estos pacientes llegan a curarse. Aquí no tenemos que verlo solo como aliviar sin curar, sino aliviar, mitigar los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Aquí la parte social es muy importante en el paciente pediátrico, sobre todo en la etapa escolar, bueno, desde preescolar hacia adelante, porque si el paciente es diagnosticado con alguna distrofia, con alguna cosa que lo vea hacerse diferente, él ya está siendo segregado por todos sus amigos y hasta muchas veces por nosotros. Si han visto algún paciente con cáncer, sobre todo niño, si no tiene pelo, lo vemos de una forma diferente, y entonces empezamos a segregar al paciente y el paciente empieza a tener ciertas alteraciones, sobre todo en la parte social. Por eso es que es tan importante esta parte de los cuidados paliativos pediátricos. Aquí todos tenemos que tener pues conocimiento de qué son los cuidados paliativos pediátricos, pero los más importantes aquí seríamos los pediatras, ginecólogos, médicos de familia, especialistas en dolor, cirugía pediátrica, para ver todos los cuidados. Muchas veces a lo mejor dicen, yo soy ginecólogo y yo no tengo nada que ver con la parte pediátrica.
Sí, pero a lo mejor como ginecólogo van a hacer un diagnóstico prenatal de una enfermedad que le va a conllevar muchas alteraciones a ese paciente. Entonces tenemos que saber tenemos que tener este tipo de conocimiento para poder mandar a este paciente a un apoyo o nosotros darles este apoyo. El manejo del duelo es algo muy importante y el manejo de un pronóstico incierto. Aquí en la parte pediátrica vemos más pronósticos inciertos que en la parte de adulto. Muchas veces los adultos, hay estadísticas, dicen, tienen este tipo de cáncer, la sobrevida es tanto. En el niño puede variar muchísimo, puede ser que tenga una leucemia de alto riesgo por la edad y a pesar de eso el niño salga. Entonces el pronóstico es muy incierto, pero debe de darse ese apoyo. ¿De cuántos niños estamos hablando? Estamos hablando, si tenemos 10,000 habitantes entre 0 y 19 años, estamos hablando que 15 de cada uno de ellos, 15 de estos 10,000 puede recibir cuidados paliativos. Y aquí estamos excluyendo la parte neonatal, que puede aumentar un poco. Entonces, no solo es cáncer, no solo son enfermedades o síndromes raros, sino son muchas enfermedades que pueden entrar aquí. Vean, esta niña, por ejemplo, dice, me siento fatal, ¿quién me ayudará? No quiero vivir como una larva. Aquí hay que explicarles qué es lo que tiene esa parte de la conspiración del silencio. Tiene que estar fuera, sobre todo en el paciente pediátrico. Otra cosa importante en una unidad de cuidados paliativos es que, y un objetivo de los cuidados paliativos, es que nosotros demos un apoyo importante a la familia y que esa familia tenga algo que se llama un respiro o un suspiro. Dejar a ese paciente en la unidad de cuidados paliativos bien cuidado y la familia darse un respiro del paciente. No lo están abandonando, pero muchas veces como mamá o como papá dejan de trabajar y se dedican prácticamente al niño. Entonces, evidentemente se cansan porque no solo hay un cuidador principal, sino varios cuidadores. Y uno de los objetivos es darle ese respiro a la familia. En la actualidad, pues los cuidados paliativos no se ofrecían, pues ni antes ni ahora se ofrecen a los pacientes pediátricos, porque muchas veces no sabemos que pueden darle cuidados paliativos a ese paciente. ¿Pero por qué? Porque hay deficiencias en la presentación y planificación de los servicios. Hay dificultades de definir los criterios de selección. Decimos, ¿este paciente entrará o no entrará en cuidados paliativos? Y la escasez de personal médico cualificado. No digo calificado porque hay muchos calificados, pero no muchos tienen la cualidad de atender a un paciente pediátrico en este caso. Entonces, sí es algo muy importante, hago mucho énfasis en la parte pediátrica. Este hospital, al contar con un hospitalito, tenemos que darle el apoyo importante para la unidad de cuidados paliativos pediátricos, que creo que tenemos todo el recurso humano. Ahorita nos vamos a presentar, pero necesitamos todos tener la información para saber en qué momento o a qué pacientes podemos enviar a la parte de cuidados paliativos. La parte de conciencia pública es muy importante. Pregúntenle a los que sean ustedes mismos, pregúntense qué sabían de cuidados paliativos. Cuidados paliativos, prácticamente su significado era muerte. Y no tiene que ser así, tiene que ir cambiando este significado. Bueno, demasiados niños con enfermedades incurables mueren en el hospital y a menudo en las unidades de cuidados intensivos. En Europa cada vez hay más hospice y más lugares donde los niños pueden fallecer de una mejor forma y no en el hospital o no en una unidad de cuidados paliativos. Muchas veces lo que nos enseñan como médicos es preservar la vida, pero lo único que estamos haciendo es el encarnizamiento. Le hacemos todo, tienen todas las aminas posibles, tienen todo lo posible y al final sabemos que ese niño va a fallecer. ¿Y por qué fallecer en estas condiciones que ni siquiera puede estar con la familia? Hay que darle las mejores condiciones, como lo dijo Alejandro. Todos tenemos una calidad de vida y todos debemos de tener una calidad de muerte en el caso de que se deba estar así.
algo que ya habían dicho, pero en cuanto a la sintomatología, en la parte de los niños, vean, el grado de sufrimiento por el síntoma de dolor es muchísimo. Los pacientes que presentan dolor, este es el 98% de los pacientes que están en cuidados paliativos, y el grado de sufrimiento es muchísimo. Tenemos otros, como la fatiga, que ya lo habían dicho, y esta parte de acá es el síntoma más el síntoma tratado. No estamos tratando bien los síntomas, y eso que esto es no aquí en México no tenemos estas cifras, pero es muy importante saberlo porque no estamos tratando bien a los pacientes. Lo decíamos, somos un país con opioidofobia, no mandamos opioides, tenemos mucha renuencia a mandar opioides, y eso nos quiere decir que solo estamos tratando mal a nuestros pacientes. El objetivo de los cuidados paliativos, bueno, es ser capaz de satisfacer las necesidades específicas del niño y la familia a lo largo del curso de la enfermedad y del duelo, independientemente de la edad del niño, la patología, el lugar de residencia y el entorno de cuidados paliativos. Hace poco me llegó un niño de 2 años con un tumor de fosa posterior, donde el neurocirujano le dijo, tiene un tumor de fosa posterior, hay que operarlo, no hay nada que hacer, y lo operamos solo para ver el estirpe y vemos qué hacemos. Empezaron a preguntar los papás y el médico dijo, ustedes no pregunten porque no saben de eso. Yo les estoy diciendo lo que hay que hacer, así es que esto hay que hacer. Ese tipo de médicos no debe tener el hospital, no debe existir porque no nos forman para hablar así o para tratar a un paciente así. Yo sé que todos estamos formados de una forma muy estricta y muy cuadrada, pero en la parte de cuidados paliativos es diferente. Tenemos que abrirnos un poco a todo lo que viene nuevo, y pues ese es mi mensaje de la parte de cuidados paliativos pediátricos. Algo importante, la Asociación Americana no recomienda la práctica del suicidio asistido ni la eutanasia en niños.